Muy buenos días. Saludamos a nuestros hermanos y a nuestros pastores que se están conectando a esta hora a este servicio. Daremos inicio a nuestra escuela bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Se encuentra en la página 418 de nuestro himnario. Página 418 de nuestro himnario. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír su suerte sin fin. Del trono salió un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán, clamarán a las rocas cubrirnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas cubrirnos, orarán, pero tarde será. El rico llevó más oro, se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono de su deuda, a Dios se acordó. El grande también, mas la muerte le había quitado su honor, y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán, clamarán a las rocas cubrirnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas cubrirnos, orarán, pero tarde será. Vino el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión, y el alma que daba la excusa
por siglos eternos, tendría que llorar su error. Con llanto y duelo entonces los perdidos su cuenta darán, clamarán a las rocas, cubrirnos, orarán, pero tarde será. Clamarán a las rocas, cubrirnos, orarán, pero tarde será. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, vendrá ese día, llegará ese día, Señor, en el cual tú harás justicia. Colocarás todas las cosas en su lugar. Señor, nosotros estamos aquí en esta hora, rogando y clamándote misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. Acuérdate que somos polvo, somos pecadores. Nos reconocimos como tales delante de tu presencia y así nos presentamos, rogándote, Señor, que en esta hora perdones, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras transgresiones con las cuales, Señor, en esta mañana nos dirigimos delante de tu altar santo. Dios eterno, te rogamos que tu sangre preciosa nos lave y nos limpie y nos haga aptos para poder, Señor, estar en tu presencia en esta hora. Nuestra escuela bíblica, Señor, tiene el propósito de conocerte más. Tiene el propósito, Señor, de acercarnos más a ti. Y es por eso te rogamos, tú que eres santo y que eres puro, habilítanos, Señor, para que en esta hora podamos entrar, Señor, en tu presencia. Te presento todos los alumnos que hacemos parte de esta escuela bíblica, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Estamos, Señor, dispuestos, con un corazón, Señor, abierto, para que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Y esta lección, Señor, que ha sido preparada, pueda ser guiada, iluminada, declarada por tu Santo Espíritu a cada corazón. Solo tú conoces la necesidad más profunda de mi corazón y la de cada uno, Señor, de los que estamos esta mañana. Dirígenos, Señor, te lo pedimos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Estamos estudiando este libro maravilloso y hasta este momento habíamos estado contemplando la hermosura de Dios, la gracia de Dios, la justicia, el poder, la fe con la cual el Señor a nosotros nos ha redimido. Sin embargo, ahora vamos a entrar en otra parte que también hace parte del plan de salvación de Dios para el hombre. Vamos a estar un tiempo en esto refiriéndose a la ira de Dios, el juicio de Dios que llegará sobre todos los que practican y se deleitan en el pecado. En esta oportunidad daremos lectura a partir del versículo 18 del capítulo 1, Romanos capítulo 1, del versículo 18
y vamos a leer hasta el versículo 20 del capítulo 3. Todo este pasaje, toda esta sección de la palabra del Señor es donde el apóstol muestra cómo se desarrolla, qué es lo que pasa con la ira de Dios en relación al pecado. Entonces, en esta oportunidad vamos a leer todos estos versículos para que tengamos una idea, ¿no es cierto?, un contexto completo de lo que va a tratar el apóstol en estos versículos. Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. En la Biblia que tengo acá delante mío, aparecen algunos títulos: la culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios, los judíos y la ley, y no hay justo. Esos son los títulos que aparecen en toda esta lectura. Es un poco extensa, pero es la palabra del Señor y es necesario leerlo para poder tener todo este contexto. Vamos a leer alternadamente a partir del versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3. Amén. Daremos lectura a la palabra del Señor alternadamente y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. quienes, habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, todos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, por tu palabra. Ella nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Ella nos muestra, Señor, los atributos, tu carácter, tu pensamiento, tu forma de actuar. Señor, y aquí estamos nosotros necesitando misericordia y rogándote, Señor, que tu palabra venga a nuestro encuentro. Dios eterno, que tu palabra haga vida en mi corazón, que tu palabra alumbre mi camino. Si hay camino de perversidad en mi corazón, muéstralo, Señor, para poder establecer, Señor, el camino correcto delante de ti. Dios eterno, te pido, Señor, por nuestra escuela bíblica, dirígela, Señor, en todo momento, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias doy al Señor por su palabra. Fueron varios versículos los que leímos hoy,
Pero podemos ver, ¿no es cierto?, en un ámbito general, cómo se manifiesta esto hacia el hombre, cómo nosotros estamos bajo condenación por esta transgresión, por el pecado, por la caída del hombre, de la humanidad. Desde ese momento nosotros estamos absolutamente bajo condenación, porque la ira de Dios es un odio perfecto hacia el pecado, es un odio total. Y nosotros podríamos decir, pero ¿cómo Dios es amor y también odia? Sí, Él odia el pecado. Y sobre el pecado es precisamente que Dios muestra su ira. En los primeros versículos que leímos y que con la ayuda del Señor, de aquí en adelante hasta el versículo 20 del capítulo 3, vamos a estar viendo en profundidad a la luz de la palabra del Señor, rogando que Él nos ilumine para poder ir entendiendo lo que es la ira de Dios, algo que cada vez se retira más de nuestros púlpitos como iglesia cristiana. En los últimos 200 años se ha enfatizado el carácter de Dios en cuanto a su amor, en cuanto al hecho de que Jesús en el Calvario de la cruz por amor se entregó hacia nosotros. Y eso es así. Hemos visto en estos versículos 16 y 17, gracias. En estos versículos 16 y 17 hemos visto estos atributos de Dios que nos da por su gracia, por su amor y por su misericordia. La justicia de Dios, la fe que inflige en nuestro corazón, cómo su palabra, ¿no es cierto?, hace vida en mi corazón, cómo Él cambió mi corazón de piedra y colocó un corazón de carne, cómo Él me entrega de su amor, cómo Él me entrega de su fe, cómo Él nos comparte de su justicia. Y todo esto lo hace por amor. Pero también en el Calvario de la cruz, Él castigó el pecado sobre los hombros de Jesús. La palabra del Señor nos enseña que hubo un gran terremoto y el cielo se cerró, precisamente porque Dios, Él no tiene ninguna relación con el pecado. Y no voy a ser yo quien va a cambiar eso. Yo puedo cambiar mi concepción de Dios. Puedo hacer doctrina de hombre en mi propio ser, pensando que, como decía nuestro pastor Josué, a veces pensamos que Dios es un viejito con barba, como, ¿no es cierto?, como un bonito. Él es amor. Dios es amor. Pero el versículo no termina ahí, sino que también es fuego consumidor. Consumidor, no hay ninguna posibilidad de acercarnos delante de la presencia del Señor sin santidad. No hay ninguna posibilidad. El libro de Malaquías dice que cuando llegue el día del Señor, Él hollará sobre nuestros pies, no va a quedar ni raíz ni rama. Es decir, no va a quedar nada sobre la tierra ni debajo. Todo va a ser consumido. Pero esto nos hace, ¿no es cierto?, a nosotros como tomar un cierto temor, un cierto miedo hacia Dios, y no debe ser así. Porque la palabra del Señor es clara. Y ahora vamos a entrar en este gran tema, en esta gran realidad que se vive estando lejos de Dios. Entonces, vemos que el plan de salvación de Dios es mucho más amor, porque estábamos absolutamente condenados a ser pulverizados, a no quedar absolutamente nada nuestro delante de la presencia de Dios, y Él tuvo misericordia. Él tuvo piedad de nosotros.
Entonces, en nuestros púlpitos, esta sección, esta parte del carácter de Dios no es muy comentada y por una razón muy atendible desde el punto de vista humano. Precisamente en estos días me encontré con un tema que decía cómo nuestro cerebro se cierra a todo aquello que es contrario a lo que nuestro cerebro siente o cree que es bueno. Si nosotros tenemos personas conocidas en nuestro trabajo, naturalmente nos vamos a juntar con aquellas personas que piensan como yo, ¿no es cierto? Ah, este hermano es cristiano, qué bueno, hay un hermano mío, pero también es porque no queremos con aquella persona que es rebelde, que es contestataria, con aquella persona que no piensa como nosotros naturalmente nuestro cerebro se cierra a tener la misma disposición inclusive. Entonces, cuando hablamos de doctrinas, pasa exactamente lo mismo. El tema en el cual se trataba esto, y me llamó mucho la atención porque yo veía venir, ¿no es cierto?, que vamos a entrar en estos versículos tan claros para el apóstol, era sobre el calentamiento global y cómo muchas, inclusive autoridades, que son líderes, y eso significa que pueden tener una influencia sobre las personas, lo niegan absolutamente. Niegan absolutamente esto de que hay una consecuencia por el pecado, ¿no es cierto? Y se está calentando el planeta. Eso es algo real, lo podemos ver, ¿no es cierto? Ya hay mucho material dispuesto. Y por los versículos que leímos, Dios los entregó a una mente reprobada a los hombres. Cuando pensamos en la ira de Dios, a veces pensamos que Él va a hacer algo, pero por los versículos que vimos, Él puede hacerlo, como lo hizo y como lo vamos a ver en algún pasaje, ¿no es cierto?, bíblico, pero también Él dice que los entregó a su propia concupiscencia. Resultado, lo tenemos. Todo lo que el apóstol menciona acá como mente reprobada lo podemos ver en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual. O sea, no podemos adjudicarlo a otra cosa a no ser la ira de Dios que entregó al hombre a sus propias concupiscencias. Dentro de ellos la avaricia, ¿no es cierto? Y no queremos entender que debemos cambiar nuestros hábitos como seres humanos para que esto no siga aconteciendo, refiriéndome al calentamiento global. Ya el mismo hombre está colocando una fábula de la rana hervida. ¿Sí? Si ustedes no la han oído, la van a oír rápidamente. Es una rana que se acuesta sobre una olla y la olla se empieza a calentar lentamente, no se da cuenta y cuando quiere salir ya es muy tarde y ya se... Entonces, el mismo hombre dice, nos estamos llevando, con esta fábula, nos estamos llevando a nuestra propia muerte. La ira de Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, a veces pensamos que la ira de Dios es cuando Él va a hacer cosas, las hace. Pero también entregó al mundo a su propia, dice acá la palabra del Señor, los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, Él los dejó que hicieran, que fueran, porque el hombre dejó de darle la gloria a Dios. Desde el primer momento, desde la primera rebelión que aconteció en el cielo, cuando Lucifer, el gran ángel de luz, quiso ser como Dios. Y después engañó a la mujer diciéndole, sí, tú puedes ser como Dios porque vas a saber lo que es bueno y lo que es malo, el árbol del bien y del mal. Y con esto engañó a la mujer y el hombre pecó.
queriendo ocupar el lugar de Dios. Siempre ha sido el problema del hombre, ocupar el lugar de Dios. Y eso nos lleva a pecar. Eso nos lleva inmediatamente al pecado. Y es ahí donde Dios no tiene ninguna relación. Tanto es que Jesús clama en el madero de la cruz el desamparo del Padre por el pecado que Él estaba cargando, mi pecado y tu pecado, porque Él no pecó. Entonces, es un tema al cual nosotros no queremos oír, no nos gusta, no es placentero, no es grato, pero es una realidad y Dios es fuego consumidor también. Él odia el pecado, tiene un perfecto odio con el pecado y eso es algo que debemos entender. Muchas veces nosotros nos vamos creando doctrinas. No, si después voy y me arrepiento. ¿Cuántas veces pensamos esto? ¿Cuántas veces hemos actuado de esta manera? Como si Dios fuera siempre, no. Él es misericordioso, Él espera, Él es benigno. Somos especialistas, ¿no es cierto?, en la doctrina de la bondad del Señor. Pero este otro lugar que Dios tiene y que Él ocupa, muchas veces lo negamos y queremos hacer una vista gorda con esto. No debe ser así, no debe ser así. Dios, como decía el himno que cantamos, se va a presentar el rico, se va a presentar el moralista, se va a presentar el pobre, todos nos vamos a presentar un día delante de Dios, todos nosotros. Y seremos juzgados según nuestras obras. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva, más gracias damos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros y con nosotros. No aceptamos leyes, no aceptamos disciplina, no queremos aceptar disciplina. No queremos aceptar que debemos nosotros tomar decisiones sobre un camino al cual seguir. Todo lo que sea externo lo rechazamos. Tuvimos padres en nuestros abuelos, inclusive nuestros padres, tenían una severidad en castigar el pecado. Me acuerdo la severidad de mi padre cuando yo mentía. Era muy severo. Claro, yo como niño, recordemos que la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice el Proverbio 22:15. Y uno como niño, ¿no es cierto? Pero mi padre, que a la luz de la palabra del Señor, y ahora como papá lo veo, que el padre de la mentira es el enemigo de nuestras almas. Entonces no es más gracioso cuando el niño miente, no. Pero en este tiempo la disciplina para la mentira es distinta. No, mijito, usted no puede mentir. Eso muchas veces no conduce a quitar de raíz la mentira del niño. Y cuando el niño crece en mentira, va a ser una persona desviada del bien. ¿Se da cuenta? La severidad de nuestros primeros padres es que el niño va a crecer frustrado, ¿no es cierto? Y por ahí vamos justificando ciertas conductas porque la palabra del Señor es clara, es muy clara y muchas veces nosotros no tomamos la actitud real. Nuestro amor es tan grande, pero la palabra del Señor dice que el niño que no es corregido no se le ama, sino que se le aborrece. El niño que es criado, y en esto podemos nosotros también como hijos espirituales, porque también somos hijos espirituales,
También somos niños espirituales. También crecemos, llegamos en algún minuto a esta vida espiritual que el Señor nos da, vida en abundancia, pero también debemos ir corrigiéndonos. También debemos ir nosotros colocándonos en el lugar que nos corresponde. Pero esto no nos gusta. Nuestro cerebro se niega a aceptarlo. Nuestra humanidad caída no quiere esto. No quiere la severidad, no quiere la corrección, no quiere. ¿A quién le gusta la corrección? Qué ganas de que nunca me digan nada. Qué ganas que nunca me encuentren algo malo. Eso es lo que nosotros queremos, porque cuando llevamos una reprimienda, cuando se nos corrige, nos sentimos mal. Entonces, lo que es la disciplina, lo que es la ira de Dios que viene y que está presente, ¿no es cierto?, es algo real y que nosotros no podemos ni debemos desconocer. Entonces, cualquier instrucción que venga de lo exterior, nosotros la negamos. Tanto es que ahora, más que enseñarle precepto a los niños, al educarlos, se le dice, no, el niño tiene que aprender de acuerdo a sus gustos. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque todo eso nos lleva a mirarnos a nosotros como hombres, a justificarnos como hombres, a satisfacer nuestras necesidades como hombres. ¿Y dónde queda Dios? ¿Y dónde está Dios? Por eso que el hombre cada vez más se aleja. Cuando la palabra del Señor dice que va a pasos agigantados a la perdición, es por eso. Porque si nosotros ahora presentamos este Dios de ira, pensamos humanamente, no, se van a alejar y no van a llegar a la casa del Señor. Se van a ir los hermanos. Pero es la verdad y está en la palabra del Señor como lo estamos empezando a ver. Entonces, ese odio perfecto que tiene Dios con el pecado, también lo debo tener yo. Yo no puedo justificarme en el pecado, no puedo. No debo justificarme en el pecado, no. ¿Cometemos errores? Sí, mientras estemos en este cuerpo caído, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Pero no es nuestro deleite. Si yo justifico mi pecado, me estoy deleitando, y ahí estamos con algo mal. Algo pasa en mí como cristiano que quizás no estoy siendo ni frío ni caliente, sino que estoy siendo tibio. Entonces, para que podamos ver, ¿no es cierto?, de a poco, esta posición de Dios. No debemos ver a un Dios legislador que tiene leyes. Más bien eso lo asociamos al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Donde Él imparte la ley, donde Él castiga al pueblo de Israel. No, pero ahora es todo amor. No, Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no muta, no cambia. Él no cambia, Él es. Por eso es el alfa y es la omega. Todo el tiempo es el mismo. Así como es lleno de misericordia, también Él tiene su ira contra el pecado, que de tan cerca nos asedia, dice el apóstol. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, esta doctrina, ¿no es cierto?, que nos lleva a mirar desde otra perspectiva lo que es Dios. Lo que es Dios, y que nosotros como cristianos debemos tener plena certeza y a través de su palabra que Él nos va mostrando. Entrando en la lección, con la ayuda del Señor, hoy día estaremos en lo que es la introducción. Dice, a medida que Pablo empieza a desenvolver los detalles del Evangelio, en el que su justicia es revelada, los versículos anteriores a los de hoy, ¿no es cierto?, 16 y 17, él va presentando una discusión en profundidad sobre la condenación del hombre, la cual se extiende hasta el capítulo 3, versículo 20.
Él empieza con una afirmación inequívoca de la ira justa de Dios. La idea de un Dios lleno de ira va en contra de la naturaleza caída e incluso sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos cristianos. Esta idea, ¿no es cierto?, de un Dios lleno de ira va en contra de mi naturaleza caída. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, vamos a tener un momento nosotros de ira de hombre, que no es la ira de Dios. La ira del hombre es un momento de sulfuración, un momento, ¿no es cierto?, hablando en nuestro lenguaje, que nos salimos de las casillas. En algún momento de nuestra vida, no, Él es tan paciente. Hay un momento. Pastor Pablo tiene una experiencia hace un año exactamente, cuando un momento que llegamos del paseo de tanta bendición y el pastor Pablo se salió de sus casillas. Hay momentos. Y después de eso, Señor, ten misericordia. Mientras nuestro cerebro, este cerebro no entiende, el ser interior, el ser espiritual es perfecto delante de la presencia del Señor. Mi vida espiritual es perfecta en la presencia del Señor, pero aquí no. Entonces la idea de un Dios de ira en esta humanidad caída es piedra de tropiezo. Es piedra de tropiezo y es lo que nosotros debemos buscar, es la obra del Espíritu Santo en mi vida para alejarme cada vez más de esos episodios. Y muchas veces, cuando ha pasado mucho tiempo, aparece, como decimos entre los cristianos, apareció el viejo hombre. A veces aparece. Y tenemos uno que es experto para buscarnos precisamente en nuestra debilidad. Sabe perfectamente cuál es mi debilidad y por ahí nos va a buscar. ¿Para qué? Para que pequemos. Entonces, esta idea de un Dios lleno de ira, con nuestra naturaleza no queremos oírlo, no queremos aceptarlo, pero debemos saberlo, debemos tenerlo muy claro. Gran parte del evangelio contemporáneo habla solamente de la vida abundante en Cristo, el gozo y las bendiciones de la salvación y la paz con Dios que trae la fe en Cristo. Es cierto que todos estos beneficios vienen como resultado de la fe verdadera, pero no constituyen el cuadro completo del plan de salvación de Dios. La verdad que sigue en secuencia lógica tras el juicio de Dios en contra del pecado y aquellos que tienen parte en él, también debemos oírla. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el temor a Jehová. Lo dice en diferentes pasajes bíblicos. El temor de Jehová, que debe estar en mí, y el temor a Jehová. Es decir, sabemos que nosotros no vamos a lograrlo por nuestros medios. Y es por eso que la vida en el Espíritu, la vida espiritual del ser interior debe estar en plena comunión con Dios, porque solo de esta manera vamos a vencer al mundo, al demonio y a la carne. La carne es la primera que nos hace tropezar, esta carne caída. Y cuando pensamos en esto, pensamos inmediatamente en placeres, en vicios. No, todo lo que conlleva. Mi pensamiento ya viene con el germen de la corrupción. Mi pensamiento ya viene así, ya está así. Entonces, ¿qué tiene que ver la carne con el espíritu? Nada. Por eso el apóstol nos dice, andad en el espíritu. Entonces debemos buscar el espíritu para alejarnos
del pecado, que es el que Dios condena. Ni a su propio Hijo lo acompañó en el momento que Él cargaba mi pecado y tu pecado. La ira de Dios fue profunda sobre Él. Hubo un gran terremoto y los cielos se cerraron y se oscureció la tierra. Eso no es una expresión de amor, es la expresión de la ira de Dios. Porque el hombre quiso ser igual a Dios y ahí empieza toda esta secuencia de eventos. Por eso, cuántas gracias debemos dar al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. En los pasajes anteriores, Pablo consideró la relación con Dios, al cual el hombre tiene acceso por esa fe que es entregada y confianza total, en contraste con la fe que coloca a la ira de Dios que el hombre puede atraer por su deliberada ceguera para con Dios y rendir culto a sus propios pensamientos y a sus propios ídolos en vez de adorar a Dios. Es decir, es el cambio de la fe, ¿no es cierto?, de la fe que Dios coloca en mi corazón para adorarlo, para reconocerlo en todos mis caminos, para buscarlo, para glorificarlo. Esa fe es cambiada por el yo puedo, el yo quiero, el yo lo hago así, yo pienso así, esta es mi verdad, y así por delante. Escuchaba la expresión de una persona que decía, no, me enojé con él, no quiero nada más con él, así refiriéndose a Dios. No, nunca más voy a una iglesia. No quiero estar, no, porque él no hizo lo que yo quería en el fondo. Pero tú eres una persona de fe. No, pero me enojé, no. Entonces, a veces nos empezamos a referir a Dios como un viejito pascuero. A veces tenemos la idea de Dios de papito, ¿no es cierto? Cuando decimos Abba, Pai, no, papito, entonces le voy a decir papito. Dios es Dios. Y nos dice la palabra del Señor, nunca te olvides que Él está en el cielo y tú acá, en la tierra. Entonces lo empezamos a tratar como un tú a tú, ¿no es cierto? Como un igual a yo. No es así. No es así. Hicieron doctrina de hombres y con eso desviaron el camino. Y llegará el día, Señor, profetizábamos en tu nombre. Señor, tú respondiste cuántas peticiones. No los conozco. Salgan de aquí, apártense de aquí. Pero no. Entonces debemos tener, a la luz de la palabra del Señor, debemos ir teniendo una idea que nuestra mente pueda comprender o entender, ni aún así. El que se goza con esto es la vida del Espíritu, porque la carne ya está tremiendo, ya está temblando. Señor, nos producen cosas desagradables. Queremos que todo sea bonito, ¿no es cierto? Que todo sea en paz, todo sea en comunión, pero para lograr eso tenemos que alejarnos del pecado. Si nosotros estamos practicando el pecado, nos hacemos quien es amigo del mundo, el que representa el pecado con todas sus concupiscencias, es enemigo de Dios. Por eso son dos caminos. Pero solo al ir caminando vamos entendiendo estas cosas. Solo al ir caminando el Señor va revelando estas cosas a su pueblo. No para que andemos con miedo, no, para que andemos con temor.
El avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué significa eso? El avisado ve el mal. Señor, eso es una tentación para mí. Me doy la vuelta por el otro lado. Pero voy a caminar 4 cuadras más. Camine 4 cuadras. Porque el simple pasa, el simple el que no sabe, o el que no quiere saber, o el que ha creado caminos según su propio entendimiento, el simple pasa y recibe el daño. ¿Cuántos quieren volver y no pueden? Entonces, nosotros no somos mejores que ellos. No. Es solo que el Señor ha tenido misericordia y debemos buscar su rostro. Si nosotros nos relajamos en nuestra vida espiritual, luego empieza a aparecer toda la inmundicia que hay en la concupiscencia de nuestro corazón. En las partes más antiguas del Antiguo Testamento encontramos que la ira de Dios se relaciona especialmente con la idea del pueblo del pacto. Nosotros también somos el pueblo del pacto. Haced esto en memoria de mí todas las veces que sea necesario, porque esta es la nueva alianza, un nuevo pacto. ¿Se da cuenta? El ser hijo de Dios nos hace ser parte de este pacto maravilloso. El pueblo de Israel estaba en una relación especial con Dios, que lo había escogido y ofrecido, una relación especial que se obtendría y mantendría siempre que guardara la ley. Éxodo capítulo 24, versículo 3 al 8. Voy a pedir a la iglesia en Pucón. Nuestra hermana Silvana, por favor. Éxodo capítulo 24, versículo 3 al 8. Amén. Así dice la palabra del Señor. Amén. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Entonces ahí está el pacto. Es el pacto de Dios con su pueblo. Esto significa 2 cosas. En el punto A tenemos, quería decir que dentro de la nación cualquier desobediencia a la ley provocaba la ira de Dios porque quebrantaba la relación con Él. En Números 16, yo pensaba leerlo, pero por causa del tiempo lo dejo para que ustedes lo lean en su casa, pero en resumen dice que es relatada la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y que al final Moisés le dijo a Aarón que hiciera expiación por el pecado del pueblo, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado cuando los israelitas se entregaron al culto de Baal y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, cada vez en el Antiguo Testamento vemos que cada vez que el pueblo desobedecía, en el caso de la rebelión de Coré, los consumió, Dios mostraba su ira.
Tanto es que le dice a Moisés, esta generación, por su desobediencia, es decir, por el pecado, es por el pecado que Dios muestra su ira. Esta generación no entra, nadie entra, ni Moisés entró a la tierra prometida. Y en segundo lugar, en la letra B tenemos además. Como la nación de Israel estaba en una relación exclusiva con Dios, cualquier otra nación que la tratara con crueldad o injusticia incurriría en la ira de Dios. Babilonia había maltratado a Israel y en Jeremías 50:13 dice, y por la ira del Señor no será habitada. Babilonia fue vergüenza porque no había cómo habitarla. Quedó desolada toda esa región, porque Babilonia se levantó contra Israel. Nosotros debemos vivir la justicia de Dios de la misma manera. Él es nuestro abogado y Él es juez. Y va a llegar el día en que va a colocar todas las cosas en su lugar. La palabra del Señor dice, hay impíos que el camino parece ser de justos, hay prosperidad y hay justos que parecen caminos de impíos, pero llegará el día cuando nazca el sol de justicia y el Señor colocará las cosas en orden. Entonces no es solo cuando yo cometo, ¿no es cierto?, rebelión, cuando yo peco, cuando yo me alejo, cuando yo hago idolatría, cuando hago fornicación y pensamos con este pecado inmediatamente en lo carnal, pero fornicar es cambiar a Dios por cualquier otra cosa. Lo cambio, hago idolatría. Entonces inmediatamente estamos en esta condenación. Por eso debemos tener cuidado con nuestro caminar, con nuestro andar, porque Él ha tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros. Ahora, después en los profetas aparece la idea, pero con un nuevo hincapié. El pensamiento religioso judío a partir de los profetas estaba dominado por la idea de dos edades, la presente y la porvenir. La presente es esencialmente mala y la edad dorada por venir es esencialmente buena. Entre ambas estará el día del Señor, que será un día terrible de juicio y retribución en que el mundo será sacudido, los pecadores destruidos y el universo rehecho antes de que venga el reino de Dios. Será entonces cuando entre en acción la ira del Señor de una manera aterradora. Entonces, el pecado en mi vida tiene una consecuencia natural, pero además hay una condenación por el pecado. Tengo un amigo, un hermano en el Señor, amigo mío, y que el Señor lo llamó a sus caminos y nos alegramos mucho porque servimos al mismo Dios, pero su hígado está destrozado, absolutamente destrozado. Consecuencia del pecado. Pero gracias al Señor Él tuvo misericordia y lo llamó, porque o si no, además de las consecuencias de mi pecado, consecuencia natural, también hay una condenación por el pecado, por atentar contra el templo de Dios. ¿Cierto? Dice que nuestro cuerpo es templo, donde habita su Santo Espíritu. Para eso fuimos hechos, para adorar a Dios, para estar siempre en plena comunión. Entonces llegará el día del juicio, llegará el día en el cual el Señor dividirá, ¿no es cierto?, esta edad que es la mala de la humanidad caída, el día del Señor donde rehacerá todas las cosas. Ahí viene el día del juicio terrible que nos habla la palabra del Señor. Dice en Isaías 13:9, he aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Isaías capítulo 13, versículo 9. Vamos a ver también, voy a pedir a la iglesia en Chillán
Isaías 9:19, Ezequiel 7:19 y Sofonías 3:8. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Amén. 9:19. Amén. Isaías 9:19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Amén. Amén. Ezequiel 7:19. Amén. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Amén. Sofonías capítulo 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, Amén. hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Amén. Amén. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, ¿no es cierto?, cómo este pacto con Israel y Dios mostraba su ira. Ahora los profetas ya empiezan a anunciar el día del Señor, el día del juicio, el día en el cual Él juzgará, y como lo hemos leído, ¿no es cierto?, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Todo será hecho nuevo. Va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo va a ser cambiado en el día de la ira del Señor, en el día del juicio del Señor. Porque Dios es Dios y es esencialmente santo, no puede tolerar el pecado, y la ira de Dios es su reacción aniquiladora. Aniquila, es decir, no queda nada contra el pecado. Esto nos es difícil de entender y aceptar. Es de hecho la clase de religión que identificamos con el Antiguo Testamento más que con el Nuevo. Para la mentalidad cristiana es cosa sorprendente. Entonces vamos a entrar ahora, con la ayuda del Señor, a partir de este momento. Todavía no hemos ido al Nuevo Testamento, donde también Él muestra, ¿no es cierto?, la ira de Dios, porque Dios es inmutable. O sea, así como consideramos el amor de Dios, también debemos considerar la ira de Dios que viene contra todos aquellos que se deleitan en la impiedad. Quiere el Señor que nos dé temor de Él y para Él, para que en el momento de la tentación podamos decidir. Llegará el momento en el cual se verá quién sirve a Dios y quién no sirve. Debemos alejarnos del pecado. Debemos alejarnos de esta condenación. La palabra del Señor nos enseña, quizás es otro tema, pero la palabra del Señor nos enseña que muchas veces hacemos el sacrificio de Jesús en la cruz en vano. ¿Cuántas veces deliberadamente cometemos pecado? ¿Cuántas veces? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con Jesús en ese momento? ¿Qué piensa Él? Hacemos su sacrificio en vano. Entonces, quiera el Señor que nos ubique, nos coloque en la posición donde podamos ver este plan de salvación completo hacia nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y que su palabra, esta lección, haya llegado en el momento oportuno a nuestras vidas, a nuestros corazones. El Señor nos habla a tiempo, el Señor nos habla fuera de tiempo, para que tengamos la madurez espiritual y poder contemplar por sobre todas las cosas la hermosura de Dios. A mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Marcos Valenzuela de la iglesia en Chillán para que pueda hacer el resumen de la lección y también pueda orar por ella. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Alabo al Señor porque me hace muy bien recordar quién es Dios. Me hace muy bien recordar que ocupo la palabra error para justificar mi pecado. No decimos pequé, decimos me equivoqué. Y le pido perdón a Dios. Le pido perdón al Señor. Creo que el conocimiento del Señor, una vez escuché en Pucón a un pastor que el Señor ya lo tiene en su presencia decir que Dios nos está buscando, pero para matarnos. Esa Santa Cena quedó grabada en mi corazón en Pucón. Dios nos busca para matar, porque Dios quiere erradicar el pecado. Pero está Jesucristo. Amén. Vino Jesucristo, vino la gracia. Por gracia sois salvos. Y eso es un don de Dios. Amén. El don es que Dios envió a Jesucristo. Aceptémoslo, porque sí, Cristo está volviendo. Amén. Y esta tierra está siendo preparada para ser pasada por fuego. Y como lo estudiábamos en Pucón con los jóvenes, Dios va a restituir todo al plano original. Toda la tierra, nosotros como tierra, sufriremos cambios. El aquecimiento global, el calentamiento global no es simplemente de la tierra, porque nuestras mentes acaloradas también hacen cosas, dicen cosas, sembramos cosas con nuestras cabezas acaloradas. Nos pensamos en este mundo que está sufriendo grandes colapsos, pero nosotros estamos volviendo colapsos. Nosotros estamos diciendo la verdad que es mentira y a la mentira que es verdad. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Por eso creo que en este tiempo hablar de la palabra del Señor permite al Señor que nos haga ser valientes. Amén. Porque esta es la verdad. Los hombres rechazaron a Dios. Somos inexcusables. No tenemos ni una excusa para decirle al Señor, no puedo, no quiero, no voy. No te escuché, no sabía. No tenemos excusa. Por eso la palabra del Señor es categórica. Si hoy oyereis mi voz. Amén. Ahora le pregunto, ¿mi corazón está duro? Ahí nosotros, ¿saben que nos escondemos? En lo que el enemigo le dijo a la mujer. Bien sabe Dios. Y nosotros muchas veces damos esa excusa y decimos, el Señor sabe. ¿Y sabe lo peor? Que Él sabe. Porque Él conoce la intención de mi corazón. Así es, Señor. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, que el verdadero judío es aquel que es circuncidado en el corazón. Amén. De nada me sirve si entregase mi cuerpo para ser quemado. Y yo no tengo a Cristo en mi vida, de nada me sirve. No sirve de nada si no está Cristo en nuestros corazones. Porque es a través de Jesucristo que Dios nos ve santos. A pesar que vivimos en este cuerpo de pecado. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Cristo.
Amén. Cristo. Amén. Por eso es una puerta, por eso es un camino, por eso es el pan que descendió del cielo, para cambiar todas las cosas, porque todo el pan terrestre tiene levadura. Y este pan que descendió del cielo no tiene nada de levadura. Amén. La palabra es veraz, es verdad. En el principio era el verbo. Y este Dios tan maravilloso buscó la forma de que su palabra se encarnara en Jesús. Amén. Para que tú y yo hoy podamos decir, te alabo, Padre. Amén. Porque escondió estos gestos, esto, de sabios y entendidos. Porque los sabios y entendidos hoy día tienen la mente acalorada. Creen saber más que Dios. Se creen el amo y el coloso del mundo. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. De Jehová es la tierra Amén. y su plenitud. Amén. El mundo y los que en él habitan. Amén. Entonces sí, cuando alabemos a Dios, hagámoslos con temor y temblor, porque lo hacemos delante del unigénito, el único Dios. No hay otro, no hay otro en el cual podamos creer y ser salvos, sino en el nombre maravilloso de Jesucristo. Ahora somos pecadores, pero dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, Así es, Señor. como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Y si fueren rojos como el carmesí, Amén. vendrán a ser blancos como la blanca lana. Gloria a Amén. Dios, Venid luego, dice Jehová, y Amén. estemos a cuenta. Señor. Tenemos que pagar nuestros votos al Señor. Y el primer voto Bendito es sea, obediencia. Señor. Le debo obediencia. Amén. Le debo fidelidad. Le debo ser fiel a Él. Y no lo Amén. soy. Y me excuso en que me equivoqué. No, pequé. Me erré. No, pequé. Esa es la verdad. Es pecado. Es un pecado que nos aleja del Señor. Permita el Señor que hoy día, que es el día del Señor, podamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy. No puedo ocultarte nada. Quería darte muchas excusas, pero no lo puedo hacer. Pero aquí está Jesucristo, Amén. que nos da la oportunidad de acercarnos a Él para salvarnos. Ya no te quiere destruir, te quiere salvar. Pero Él sigue odiando el pecado. Así que permita al Señor que su palabra y estas escuelas bíblicas que vamos a tener y estudiando este libro de Romanos nos haga recapacitar, porque tiempos mejores no vienen. Y muchas excusas y errores van a aparecer, pero son pecado. Esa es la verdad. No me equivoqué, pequé. No nos olvidemos de eso. Que el Señor nos bendiga. Le invito a orar al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, como pecadores nos presentamos delante de tu Amén. presencia. Sí, Señor. Como pecadores te pedimos perdón, Señor, Amén. porque nos justificamos cada vez que me levanto delante de ti. Te pido perdón, Señor, porque tu palabra me recuerda lo inexcusable que soy. No tengo ni una oportunidad, no tengo ni un mérito, Señor, Sí, Señor. porque todo lo que soy y lo que espero ser Sí, Señor. son por las infinitas misericordias de Dios nada más. Señor. Te pedimos, Señor, que esta escuela bíblica comience, Señor, a esculpir tu palabra nuevamente. Amén. A pesar que las primeras tablas se quebraron porque Moisés vio al Así pueblo es, pecando Señor. contra ti. Bendito Tú, sea, Señor, hiciste tablas nuevas y Amén. las escribiste nuevamente. Gracias, Pero Señor. tú le dices al pueblo de Israel, no escribiré más esto en tablas o en papeles. Sí, Señor. Las escribiré en sus corazones Amén. para que ellos me puedan llamar de padre y yo los Gracias, pueda Señor. llamar de hijos. Gracias. Dios eterno, como hijo te digo, perdóname. Pequé contra el cielo y contra ti. Ten misericordia. Dios maravilloso, ten misericordia de nosotros y Amén. líbranos. Señor. Líbranos de ese pecado que tan de cerca nos asedia. Ten misericordia. Padre eterno, muchas veces has callado por amor. Ten Te doy misericordia. gracias, Señor, porque ese amor es el que me cubre todos los Amén, días. Señor. Te pido por tu iglesia, Señor, Amén. que está reunida hoy día, Señor. Nos hemos allegado no a un monte que humea, nos hemos allegado a la familia de Dios. Amén. Padre eterno,
En el nombre de Jesús, envía consuelo. Amén. En el nombre de Jesús, Sí, envía bálsamo, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, derrama de esa sangre de tu Hijo Jesucristo y lávanos completamente de nuestra maldad. Amén. Dios maravilloso, renuévanos. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Sí, Señor. Crea en mí, oh Dios, un espíritu Sí, voluntario. Señor, bendito. Dios eterno, te pedimos tu bendición y que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Amén. En el nombre de Sí, Jesús. Señor. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios, Gloria a gloria a Dios. Dios, Gloria a gloria a Dios. Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Si es la voluntad del Señor, vamos a finalizar nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor, que se encuentra en la página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lord eterno tributad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.